Muy bien. Me apetecía muchísimo hacerte esta entrevista porque has tenido un proceso de entendimiento, creo, del ser humano que ha sido y está siendo maravilloso. Empezaste hace más de 25 años como terapeuta estructural. Empecé como mucha gente empieza, que sigue haciendo quiromasaje, que luego pues, seguí con quiropráctica, porque está claro que el quiromasaje actúa sobre la musculación, tejidos blandos, pero falta algo. La quiropráctica me lleva a la osteopatía, que completaba un poquito más, ya no era columna vertebral, sino que además era el resto de las articulaciones. Eso conlleva que te faltan cosas porque no tienes suficiente conocimiento médico, así que hice traumatología y medicina deportiva con el doctor Rodas, que fue súper estupendo médico para enseñar lo que tiene que ver con el deporte. Y bueno, y de ahí luego pues, el método Benjamin, el CIRIES, que son para tendones y ligamentos, y vas abarcando toda la parte estructural, intentando que cada vez que viene alguien con alguna historia que antes no sabías cómo tratarlo, pues ahora ya sé por qué tengo esto, ahora ya sé por qué tengo esto. Pero no hay bastante, nunca hay bastante. Siempre hay gente que viene con unos dolores que se escapan un poco de... Entonces sigues con técnicas reflexoterapéuticas, que si reflexología podal, que sea auricular, cuando te metes un poco en medicina china y haces acupuntura intentando que sea por digitopresión hacer cosas, naturopatía para tener ese concepto médico tal vez más holístico y poder entender más la enfermedad desde la postura que a mí me gustaba, que era la medicina alternativa. Y aún así siempre se escapa algo, siempre se escapa algo, siempre vienen estos diagnosticados con la etiqueta de fibromialgia, diagnosticado con estados de etiqueta, donde se escapa todo lo que sabes no funciona y dices, pero ¿por qué no funciona? ¿No? Y entonces necesitas todavía más conocimiento, saber por qué, preguntar al cuerpo. Ahí viene la kinesiología holística para poder preguntar al cuerpo dónde está esto que te pasa, ¿no? Ahí aparecen mucho las emociones, la mente, el concepto psicológico, con lo cual al final también te lleva a la parte de psicoterapia avanzada y que es programación Claro. neurolingüística, que es en fin, todo eso que tú también sabes. Bueno, yo ya Y, no y, que, sé. y que aún así ahora hay más historias por construir. Supongo que esto es nunca más a ser humano, es algo muy completo y algo también maravilloso, ¿no? Al mismo tiempo, el tratar es bonito, difícil y bueno, autorizante. Bueno, lo llevas, yo creo que lo llevas desde pequeñito, es como una vocación, el de tratar a la persona que tenías, que tienes. Bueno, esto es curioso, ¿eh? Sí, desde pequeño yo ya a mi hermana le hacía cosas, le hacía masajes, no sabía, porque mi padre no nos daba nada de dinero de asignación, nada. Eh, en casa nunca hubo dinero, pero él, como era analfabeto y aprendió a leer y escribir la mili, los libros eran muy importantes, entonces me permitía comprar cualquier libro. Y yo tenía 9 años y compré un libro de quiromasaje. Con 9 añitos Sí, que eso tenía que ya. ser a mi padre decirlo, toma un libro, y él decía, vale, ya está, y no miraba ni qué era, podía ser de cualquier cosa, de psicología, de no sé qué, de librito, de lo que fuera, Claro, ¿no? es algo que siempre te ha interesado. Sí, El... estaba ahí y tampoco lo sabía muy bien, porque curiosamente luego todo me llevaba al mundo de la sanidad. Hice la mili en farmacia, el grado de farmacia en sanidad, cuando además no venía de nada de todo esto. Los mandos me decían, tocó. sí, los mandos me decían, ¿qué haces tú aquí? Y yo, pues no, ¿cómo te sabes de esto? ¿Estás enchufado? Digo, no, no estoy enchufado, estoy aquí. Bueno, pues veremos qué podemos hacer contigo. Y nada, funcionaba tan bien que ahí me quedé toda la mili. Sí, sí, o sea, era como si ya hubieras nacido Sí, me llevaba todo. para esto. Era curioso. Cada cosa que hacían me decía, ¿dónde vas? Por ahí no puedes ir, tienes que venir para acá. Y yo, pues por allá. No, no, por allá no, tienes que venir para acá. Y al final, convenciendo a una compañera de trabajo de algo que podía estudiar, hice esa cosa tan psicológica de proyectar mis propios deseos En ella. en ella. Hice que ella fuera la que trabajara en lo que yo quería trabajar y al final eso hizo que al final me metiera yo. Y bueno, y eso no ha acabado todavía. Sí, porque fíjate que empezaste con lo que sería la parte física del ser humano. Y como con el quiromasaje no llegabas, pues fuiste
a mirar también la osteopatía y fuiste a mirar la quiropráctica. Has estado pasando prácticamente por todas las técnicas que hay manuales. Y aún así no dabas con aquello que sentías que faltaba para la sanación, le podríamos llamar, de la persona, para del ser humano. el equilibrio psicocorporal. ¿Por qué es esto? Porque en realidad el problema es que no podemos separar el concepto psíquico del concepto físico, del concepto energético, bioenergético. La parte bioenergética me llevó a la medicina china. Además, me saqué, bueno, estuve años luego de las artes marciales, he estado 18 años practicando artes marciales karate, de ahí me pasé luego al tai chi, de ahí al qigong, al final me saqué el título de monitor de qigong, que doy clases, y donde se concibe el chi es la energía, ¿no? Y se concibe el chi, energía, como un trabajo, también se toma como respiración y ejercicio. La historia es trabajar con el chi, con la energía, y en última instancia todos somos eso, somos energía, somos cuerpo físico, somos psiquis, en un equilibrio, casi se podría decir triángulo de la salud, tan típico de kinesiología, ¿no? Donde es un triángulo donde cualquier cosa que hagamos en un ángulo afectará a nosotros por la compensación. Da igual, ¿eh? El que toquemos, si... Siempre afecta. Claro, tú por ti mismo te has ido dando cuenta de que no somos simplemente un cuerpo físico. Evidentemente. De que, como tú bien dices, somos mucho más que eso. Cada vez me alegro porque hay más personas que se dedican o a la medicina tradicional, al campo de la sanidad, que se están abriendo también Sí. a ver las cosas de este modo, aunque todavía creo que falta un poquito para que realmente la sociedad lo podamos llegar a ver así. Mucho, creo. Entonces, no, tu aportación creo que es fantástica porque, bueno, realmente desde lo más tradicional has llegado a ver cómo todo, como tú dices, si yo tengo afectado algo en mi parte energética, me va a repercutir en lo demás, en mi parte psíquica igual. Entonces, ¿cómo detectas tú esto cuando trabajas con una persona? A ver, antes casi siempre empezaba desde la parte estructural. La parte estructural te permite abrir una puerta y es la persona viene con dolor y hace preguntas, ¿esto de dónde me viene y demás? Bueno, pues te puede venir de aquí, de acá, de allá, o estás pasando un mal momento emocional, estamos tratando de tendones, en la medicina china los tendones tienen que ver con la vesicularidad y con el enojo. Sí, estoy muy enojado, no sé qué. Bueno, pues aquí tenemos la posibilidad de que tú crees que, porque claro, a mucha gente todo esto es como muy nuevo, pero mucha otra gente ya sabe cosas y ha leído muchos libros de autoayuda o lo que sea y te das cuenta de que pueden entrar en esta conversación e interesarse. A más que se interesan, más se abren, más permiten que, si quieres, entonces lo que podemos hacer es esta historia. Y si quieres que miremos por kinesiología qué dice tu cuerpo acerca de esto y le preguntamos, y a partir de ahí vas un poco entrando aquí y allá. O directamente alguien que a lo mejor yo conozco porque viene de hace tiempo a tratarse, a cuidarse, como digo yo, pues viene con un problema, no sé, una ruptura de pareja, una historia con el hijo adolescente muy fuerte y viene claramente desequilibrada emocionalmente y ya directamente le propongo, vamos a arreglar esto. Explico un poco, si no lo sabe, cómo toda emoción negativa es un bloqueo en el campo energético, si lo miramos desde la perspectiva oriental, ¿no? Y cómo con una serie de actuaciones que pertenecerían a la técnica de EFT, técnica de liberación emocional y demás, tapping, puntos, pues podemos quizás ir a eso que está sintiendo y ir directamente y no detenernos en que está muy contracturada por esto y demás, porque el problema está ahí. Y al final, poco a poco, según quién va viniendo y qué, se orienta por un lado, se orienta por otro. Hay gente que viene directamente a un resumen emocional, hay gente que viene a hacer preguntas de por qué me pasa esto, desde dónde, y hay gente que viene. La parte estructural mía es muy antigua, es la de más tiempo, así que mucha gente me viene porque tiene dolores. Claro, es con lo que te relacionas, me imagino, la mayoría de personas. Así que de principio vienen con montones de dolores, algunos claramente fisioterapéuticos, que si una ciática, que si una braquialgia, que si una amalgia, que si lo que sea, y a veces la actuación es claramente estructural.
Pero cuando vas hablando con la persona y es alguna tendinitis de repetición, que ha hecho en el otro y tal, los hombros, y empiezas a entrar en ello, pues bueno, ahí está la metamedicina con las relaciones cuerpo-mente y todas las demás escuelas que hablan de la relación, puedes interactuar, puedes hablar. Hay gente que quizás no lo entienda y no quiere entenderlo y se pasa a la paz, que vamos a tratar el hombro y ya está. Pero hay gente que decide que quizás tenga que cambiar parte de lo que piensa y lo que hace. Y entonces aquí se hace muchas veces una terapia cognitiva, aprovechando que hay un tiempo. La mayoría de las veces yo doy una hora, 45 minutos, una hora, Sí. pues mientras estamos haciendo, ¿no? Porque no podemos hablar, ¿no? Y vamos Vas hablando. haciendo terapia a la Exactamente, vez y vamos que haciendo vamos a hacer una cosas. cognitiva, en este caso es cognitivo, ¿no? Entonces, ay, es verdad, no, es verdad, yo tendría que sacar mi enfado más, porque mira, yo te voy a enseñar una técnica para sacar tu enfado, que se llama el leñador, bioenergética, porque si no se queda ahí bloqueada en los hombros y claro, al final, si no, y bueno. Y van saliendo. Claro, porque llevando tantos años dedicándote a lo que es la terapia estructural, yo sé que, bueno, eres muy reconocido, tienes muchísima gente que en un principio pues te tenía simplemente por un terapeuta estructural. Entonces, ir dando este paso, ¿cómo ha sido de que la gente venga, como dices, por una contractura o cualquier otro dolor y ir dando este pasito y derivándolos un poco a que abran la mente a la posibilidad de que ese dolor no solo de haber hecho un mal gesto, sino que viene de algo más profundo como puede ser un tema emocional? Yo creo que los pacientes ya van al terapeuta que necesitan muchas veces. Es muy curioso porque trabajo con compañeros de trabajo, Pilar es osteópata, y cuando empecé a trabajar con ella, que entonces también empezó ella pues igual por la práctica con el masaje, la osteopatía le vino después, que profundizó mucho en ello, y ella era muy silenciosa en su trabajo. Ella era una terapeuta estructural muy silenciosa. Y yo, sin embargo, era muy cognitivo. Yo hablaba y hablaba. Y entonces era muy curioso porque a ella le iban pacientes que ya les gustaba el silencio y a mí venían pacientes que necesitaban respuestas. Y yo creo que funciona un poquito así. De alguna manera también hay un punto, en el hermetismo se dice que cuando el alumno no está preparado llega el maestro, ¿no? O está el maestro ahí. Pienso que todos somos maestros y todos somos alumnos, todos aprendemos y todos enseñamos algo y que cuando alguien está preparado para algo y quiere saber en este mundo con todas sus interrelaciones, más complejas que las interrelaciones psicocorporales, pues se accede. Yo siempre he pensado que cuando alguien viene a mí es porque necesita algo de lo que soy yo. Y cuando va a otro terapeuta necesita algo de lo que es otro terapeuta. Hay terapeutas holísticos que empiezan desde el lado bioenergético o energético, incluso de ahí pasan luego a la parte estructural a veces, y es muy energético desde el principio, y está súper bien porque la gente que le va lo conoce porque trabajamos muy bien con el Reiki, muy bien con la pranoterapia, lo que sea. A lo mejor luego de ahí deriva como el cuerpo también le afecta. Yo empiezo estructural y desde la estructura he pasado a lo otro, pero da igual, cada terapeuta es diferente. Todo terapeuta holístico trata un poco en general de todos los campos y viene siempre la gente que cada uno necesita. Cuando alguien se presenta, yo siempre digo, si está ahí es porque necesita algo de mí y yo necesito aprender algo de él también. Porque siempre hay esa relación, ¿no? Se aprende muchísimo con la gente que te viene, de ti mismo. De ti. Me gusta también que hayas sacado el tema porque sé que también eres conocedor de lo que se llaman pues, las antiguas filosofías, alguna de ellas como pueda ser el hermetismo, de ciertas enseñanzas espirituales. Claro, esto sigue estando todo relacionado. O sea, tú realmente también has cogido eso para integrarlo en tu día a día. Yo creo que se necesita también un tipo de filosofía de vida para poder también entender un poco todo lo que está sucediendo. En mi caso, desde niño estaba tan interesado en los temas que se podrían considerar extraños como sí, que si el ocultismo, que si el hermetismo, que si las filosofías. Fui durante un tiempo teósofo, durante otro tiempo fui Rosacruz. Entonces conocí el budismo, estuve practicando el budismo, Mahayana,
Del budismo me aficioné luego a la filosofía hindú, la filosofía advaita, la filosofía para mí Vedanta más importante, ¿no? Que tiene esa pregunta filosófica también, que es muy buena, que dice, ¿es la realidad independiente de tu conciencia? Y te lo sueltas así, ¿es la realidad independiente de tu conciencia? Esta es una pregunta que, ¡wow!, súper profunda, sobre todo si llegas a ella, ¿no? Con la medicina china y con las prácticas de Tai Chi, de Qigong, entras en el taoísmo y al final te das cuenta que absolutamente, como decía la teosofía, ¿no? Todas las filosofías son solo maneras distintas de llevar a lo mismo, pero necesitas alguna base filosófica, creo yo, para poder sostener todo el mundo holístico. Porque cuando tratas también con energías, necesitas también una idea de qué es la energía, qué son los cuerpos energéticos, y tienes que irte. En Occidente no hay, como no te vayas al hermetismo, no hay mucho que apoye todo esto. Bueno, y el hermetismo se ha quedado relegado también, como decías, adentro de lo extraño. Exactamente, ahora, el hermetismo que desde hace unos añitos aquí ha pasado al ocultismo, cuando hay una cosa más profunda que es la gnosis, ¿sabes? Este conocimiento y sabiduría que ha tenido que estar velado durante siglos, porque la religión siempre ha sido muy poderosa, la religión con sus ritos, sus normas y demás, rompían absolutamente todo lo demás y tenían que formar sociedades secretas aquellos que podían o querían pensar y querían pensar algo diferente al dogma, ¿no? Porque además, claramente... Por lo tanto, ha habido un conocimiento que ha tenido que ser oculto, hermético, pero que en él está mucha sabiduría que ahora se ha abierto, ¿no? Y se han abierto nuevas maneras de ver la filosofía antigua, que es el neoplatonismo, que es el pitagorismo, que si tal, salen ahora historias que juntos a las enseñanzas orientales, que gracias a Dios también nos han llegado y se han abierto, la gente puede al menos intentar buscar entre una amplia posibilidades. Y yo creo que no hay una que sea verdadera y otra que sean falsas. Cada uno es igual como las terapias o igual como todo. Cada uno tiene un camino. Decía Buda que 1000 hombres, 1000 caminos. Y yo creo que es así, 1000 hombres, 1000 caminos. Y seguramente, no sé si todos llegarán a Roma. Como decía un chiste, decía, si todos los caminos llegan a Roma, ¿cómo se sale de Roma, no? no sale. En este caso, da igual, todos los caminos llevan a lo que todos queremos, que es autorrealizarnos. Creo que la naturaleza del ser humano es ser feliz y no sufrir. Eso es lo que une a un Yanomami del Amazonas, a un bosquimano africano, a un inuit siberiano o a un caucasiano. Todos tienen algo concreto igual, nadie quiere sufrir, todo el mundo quiere ser feliz. El resto son los yo soy eso. Yo soy el PP, yo soy el PSOE, yo soy los con este cuerpo. Y no exacto, yo soy hombre, tú eres mujer y entramos en conflictos. Hay pocas cosas que sean naturaleza de verdad. Lo demás son solo razones. Pero aunque hay muchas diferencias, en el fondo todo lleva a lo mismo, a intentar liberarnos, intentar alcanzar ese estado de contento interno, de autorrealización, de paz, de serenidad, que sería el que todo el mundo quiere y que lo buscan, y por eso no quieren tener dolores, y por eso quieren estar bien, y bueno, lo pueden buscar a través de la religión, que también está bien, lo pueden buscar a través de la filosofía, del ateísmo, y gente atea que lo lleva muy bien. Sí. Y está perfectamente bien. Al final se trata de estar tú bien, de no juzgar, ¿no? Exacto, claro. con lo que cada uno se sienta bien. Yo podría estar horas hablando contigo, Manuel, porque eres una fuente de conocimientos. Es decir, igual que cuando hemos comentado antes que empezaste con el cuerpo físico y con una cosa pues te faltaba algo, entonces fuiste a aprender otra técnica y otra. Con las filosofías, con las técnicas holísticas has hecho lo mismo, porque sé que también tienes ya unas cuantas técnicas muy bien integradas. Con las antiguas filosofías también. Quizá podríamos decir que has sido o eres un gran buscador y un gran, no sé si existe la palabra encontrador, si no existe, me la acabo de inventar. Bueno, digo, los que encuentran se llaman iluminados.
¿sabes? Bueno, no, A los pero que tú han has encontrado. encontrado, y me encanta porque al final, lo has dicho, todo va al mismo sitio. Los terapeutas igual, todas las técnicas van a buscar una finalidad. No hay unas mejores ni unas peores. Exactamente. Para mí, ahora ya es una opinión personal mía, siempre va a ser la persona, el terapeuta, no la técnica que haga, sino el terapeuta. Y la interrelación entre terapeutas es también muy interesante cuando te encuentras que alguien necesita algo quizás que no es tu fuerte campo. Por ejemplo, cada uno tiene sus campos más fuertes, el estructural es quizás mi campo más fuerte, ¿no? Y quizás el energético en Voy a sí. discrepar, ¿eh? Yo que te conozco un poquito y te he seguido un poquito, los otros son muy fuertes, ¿los tienes? Bueno, pero ya sabes que siempre hay uno más fuerte. Pues quizás el energético, el campo energético, hay gente con una sensibilidad para percibir las energías, para sentirlas mucho mayor que otras, para verlas incluso, ¿no? Y te puedes encontrar a alguien que lo que necesita es tratar este campo y con alguien con más. Entonces, no tiene que haber esa lucha entre terapeutas, lo que tiene que haber es conocer a esa persona y decir, mira, yo creo que tú deberías ir a tal persona que él tiene lo que tú necesitas. Y ser también nosotros escalones para otros, ¿no? Y cada uno. Hay otros que pueden ser muy del campo emocional y sin embargo darse cuenta que en el fondo lo que ha quedado ahí en el fondo es algo estructural. Dices, bueno, pero aparte es que te duele esto. Tienes un pintamiento terciático que también estaría bien que alguien te lo descinte, te lo desbloquee, ¿no? Y en vez de esa lucha a veces que parece que hay entre terapeutas, ese poder decir yo conozco a tal, desde aquí, ¿verdad? Eso es también perfecto. La medicina alopática, la medicina oficial, que parece que está en lucha con todas las medicinas y es la única que tiene la razón y demás, no siempre hay, además, hay muchos médicos, muchos, muy abiertos y una de mis mejores amigas es una doctora muy abierta, pero en sí como sistema es cerrado, como estructura en lucha, nada vale más que lo nuestro y demás, debería cooperar. Y esa cooperación, entonces, lo que buscamos todos que es el equilibrio de las personas sería seguro una cosa, un objetivo más cumplido, en vez de estar en lucha o es mejor, o es peor. Estoy totalmente de acuerdo contigo en el tema de derivar, ¿no? Derivar a una persona, a otro terapeuta, porque precisamente creo que lo que tenemos que conseguir es esta interrelación entre todos. No, y ya no hablo solo a nivel terapéutico, hablo en todos los niveles. En cuanto a la medicina tradicional, yo creo que cada vez se está abriendo un poquito más también. Sí, y la medicina oficial es muy buena en muchas cosas. Quiere decir, deberían cooperar y no entrar en lucha. Y hay cosas de la medicina oficial que avances increíbles, la farmacología, la medicina química, que también se le machaca mucho, pero en el fondo, si no hubiera esta química, se moriría la gente, y si no hubiera esta tampoco, lo que pasa es que en el momento que entramos en algo dogmático y no, yo soy lo único que tiene razón, lo mío es lo único que vale, ya se está equivocando. Porque aquí necesitamos un antiinflamatorio corticoide muy importante para esto, pero quizás aquí uno natural estaría bien, como la cúrcuma, el silo negro, el alpagofito sin falta de letal, y este juego de no ser tan... Bueno, yo aquí creo que nos daría para otro tema porque creo que hay mucho tema económico por medio y quizá... Sí, ya No sabemos cómo siempre va ni esto. con todos. Ojo. No, nunca generalicemos. Bueno, generalicemos, pero nunca particularicemos. Sí, pero bueno, todavía queda... Pues he dicho antes que aún queda mucho camino. Un poquito, pero bueno, yo confío en que poquito a poquito se están abriendo también a esto, porque bueno, es que cada vez nos damos más cuenta de que cualquier cosa, como que es un pensamiento, como, o la emoción que acompaña el pensamiento, cualquier cosa, al final vemos que nos acaba afectando, incluso manifestando en el cuerpo físico. El pensamiento no solo afecta, es que lo es absolutamente todo. Es que en el fondo es la realidad, ese es el resultado de lo que pensamos. O sea, es mucho más. Y mi enfermedad es lo que yo creo de mí mismo y creo del universo.
en última instancia el pensamiento lo es absolutamente todo. Y como digo yo, como el pensamiento es la palabra, que solo pensamos en la palabra es absolutamente todo el verbo, ¿no? En el principio fue el verbo que dijo Génesis, ¿no? Pues hostia, con el verbo. Claro, eso te quería preguntar. Quería que me dijeras si según tú todo al final es una consecuencia de algo emocional. ¿De algo? Emocional, de un pensamiento. Entiendo que al pensamiento siempre va ligado una emoción. La fuente de todas las emociones siempre son los pensamientos. O sea, para llegar a una emoción pensamos en algo y ese algo que nos ha pasado. El pensamiento siempre va unido a un tiempo lineal, pasado y futuro. El pensamiento no sucede en el aquí y ahora nunca. En el aquí y ahora solo podemos estar percibiendo lo que sucede en el aquí y ahora, pero no pensando. Pensar siempre es pasado o siempre es futuro. Esto cuesta a veces de entender, pero en la meditación Claro, se ve muy claro. Ahora mismo estoy pensando y estoy trayendo un recuerdo. Exactamente. O proyectarlo pensando en el futuro. Ahora supongamos que aquí suena una música. Yo puedo escuchar la música, pero en el momento que me diga, a mí esta música se parece mucho al disco que tengo, que ya estoy pensando. Ya estoy hablándome además, y aunque creo que sigo escuchando la música, ya no estoy escuchando. Me pasa igual con la respiración. Si yo estoy totalmente imbuido en la respiración, percibiendo cómo, dónde llega, cómo se ensancha, cómo la siento, estoy en la respiración, pero en el momento que digo, esta respiración me está costando, parece que el diafragma no sé qué, tal, parece que también estoy en la respiración, pero me he detenido en el momento en el cual sentí en aquello del diafragma. Y aunque eso era hace unos segundos, estoy en el pasado ya. Y si estoy todavía en esa respiración, reconociendo que me ha costado, bla, bla, las siguientes respiraciones estoy dejándola de percibir. Luego, en el momento que pienso, siempre me quedo en un hecho pasado o en un hecho futuro. En teoría se podría decir que es lo contrario a Descartes. Descartes decía, pienso, luego existo, ¿no? Que en realidad está mal traducido, por eso. Pero pienso, luego existo, no estoy de acuerdo. Sería, si pienso, siempre será sobre algo que es pasado o sobre algo que es futuro. Como el pasado ya no existe porque pasó y el futuro es un potencial que aún no ha sucedido, son dos momentos de inexistencia. Así que siempre que pienso estoy en un momento de inexistencia. Solo puedo percibirme existir en el momento que el flujo de pensamiento se corta y me percibo existiendo en el aquí y ahora. Y en ese momento no hay pensamiento, solo hay experimentación. Solo hay la percepción de que existes, el yo soy, sin el eso. Y en ese momento no hay tiempo. Por eso una persona que entra en estado meditativo, el tiempo no lo puede ser muy rápido, muy lento, no sabe cuándo pasa. O nos quedamos percibiendo el mar, el olor, la brisa, el movimiento, y de golpe te viene y te dice, hey, ¿qué haces? Que te estamos esperando allí. Te habéis quedado enganchado al momento y por eso el tiempo te ha pasado. Llevan 10 minutos esperándote, pero para ti ha sido un segundo. En el aquí y ahora no sucede el tiempo, en el aquí y ahora solo hay paz, solo hay tranquilidad. Y en el momento que nos ponemos a pensar, pues viene todo lo demás. Por tanto, si una afección, un síntoma, un malestar, una enfermedad, lo que sea, es consecuencia de un pensamiento, y en el aquí y ahora no hay pensamientos, en el aquí y ahora no hay dolor. En el aquí y ahora no importa el dolor. Porque incluso el dolor se puede utilizar como técnica meditativa. O sea, en realidad se hace también con los pensamientos y con las emociones. Si en el meditar siento el dolor, percibo el color, le pongo un color al dolor, y el dolor se convierte en toda mi existencia y no estoy pensando en las consecuencias del dolor, ni cuánto lo llevo, ni qué me va a hacer. El dolor en sí la mayoría de las veces se difumina, desaparece, pierde todo su significado. Y quien dice el dolor dice cualquier otra cosa, una emoción. Si en un momento de una fuerte tristeza, en vez de preguntarme dónde, por qué estoy triste, por qué tal, cómo combatir la tristeza, yo no tengo que estar triste porque mi vida está bien. En vez de eso, digo, mira, como llevo todo el día con la tristeza, me voy a sumergir en ella. Me sumerjo en la tristeza, de golpe me viene una gana de llorar, me dejo llorar y la tristeza desaparece. Carece de fondo, de fuerza, la fuente de los pensamientos no está, por lo tanto, simplemente disipamos la energía que llamamos tristeza.
que en medicina china seguro que tenemos el elemento metal de pulmón, intestino grueso, pues afectado de alguna manera y con algún bloqueo. Pero bueno. No, pero volvemos a lo mismo. Si yo tengo algo afectado es por un pensamiento, una emoción que he tenido que hace que se manifieste en mi cuerpo físico. A ver, yo no quiero ser tan... porque ya sería muy advaita esto, vamos a ver. Yo digo, claro, es que quizás no exista absolutamente ni siquiera un cuerpo que tenga ningún problema. Sí. Porque si todo es conciencia, puede pasar como en los sueños. En los sueños yo tengo un cuerpo, un vehículo de expresión. En los sueños a mí me sucede algo en algún sitio. En los sueños estoy con gente que me parece independiente de mí cuando hablo. Y también tienen sus cuerpos. Incluso en los sueños yo me he pellizcado. Yo tengo los sueños lúcidos en los cuales digo, esto es un sueño. Y recuerdo que antes, hace muchos años, para verificarlo me pellizcaba por aquellas cosas de si te pellizca y duele, no es un sueño. Mentira. Te duele igual. Duele mucho y estás soñando. Por lo tanto, no hace falta que nadie se pellizque. No sirve absolutamente para nada. Hay que encontrar otras técnicas para ser conscientes de que has inducido en un sueño, porque el dolor ahí se ve como es algo mental, como es algo no real, porque si te duele un pellizco que en realidad tú lo has hecho como imagen mental y te duele, es que el dolor realmente no es real, es mental. ¿Sí? Yo he sentido un dolor de un pellizco perfectamente mental y duele exactamente igual como si me lo hiciera, por tanto, pero claro, me lo hacía a un cuerpo que era el vehículo de expresión de mi conciencia onírico que no existía. La pregunta podríamos ir a más y decir, ¿pero existe este? Claro. ¿Existe el dolor? ¿Existe la enfermedad? Quizás sea un estado de conciencia. Yo te diría, no. Claro, otro diría, ¿cómo no va a existir el cuerpo? Míralo. Claro, míralo. Eso, yo te estoy viendo, me veo. Claro, en realidad la pregunta de ¿es la realidad independiente de tu conciencia? Viene a decir que quizás todo sea un producto de tu conciencia, incluyendo la realidad, el cuerpo, y una vez que despertemos nos demos cuenta que nada de eso, o sea, ni siquiera la diversidad que quizás, como dicen las grandes religiones o los iluminados, solo existe el uno, ¿no? Todos los iluminados dicen cosas raras cuando, claro, dicen cosas raras porque están en un estado de yo soy y no de yo soy eso, y por lo tanto todo lo que dicen suena raro. Y los que lo escriben en verso, pues yo que sé, si San Juan de la Cruz diría, entreme donde nos unte y quedeme no sabiendo toda ciencia trascendiendo, ¿no? Bueno, yo aquí sí que tengo una teoría que es, las palabras nos limitan mucho. Entonces, ¿cómo puedes explicar algo inexplicable poniéndole palabras? Además, se las vas a poner en base a tus creencias, y yo las voy a recibir, esas mismas palabras las voy a interpretar en base a mis creencias. Por lo tanto, de lo que es a lo que me va a llegar a mí. A ver, las creencias son condicionamientos y precisamente la realidad de cada persona está basada en eso, en sus creencias. Y por eso cada cual vive totalmente distinto. Antes me preguntabas si alguien puede no tener dolor en el aquí y ahora. Yo pienso que hay personas que tienen un gran dolor y no lo sienten. Hay personas que no tienen dolor y lo sienten. La propia fibromialgia parece eso. Parece un dolor que sientes de todos lados que no está. Porque cuando luego vas y evalúas la posible inflamación, la posible contracturación, no hay nada en los tejidos, no sucede nada. Es como una interpretación cerebral de lo que te transmite el sistema nervioso que hay ahí. Y una interpretación inadecuada, ¿no? Luego encontrarán, y creo que han encontrado un gen, siempre hay un gen para cada cosa. Y yo creo que esto es como la física cuántica, ¿no? Si estás esperando encontrar el electrón, ahí estará cuando estás, porque el observador manipula la observación. En este caso, también si estás esperando encontrar un gen o algo material de algo, aparecerá, aunque no sepan exactamente el por qué se activa o se desactiva, y siempre habrá una explicación para cada uno. Pero sí tienes razón, que me he quedado con lo del aquí y el ahora, de que realmente si es un estado vacío de pensamiento y todo, es más, ya no voy a decir solo manifestaciones que podamos tener en nuestro cuerpo físico, sino incluso el verte a ti, que puede ser algo que yo he interpretado, una información que yo he interpretado por unos pensamientos que llevo. Estando en un aquí y en ahora, quizás sería capaz de ni siquiera verte a ti ni de sentir nada. No, en el aquí y ahora seguramente lo percibirías todo tal como es. El gran problema es que nadie percibe la realidad como es, porque es una realidad condicionada siempre por los pensamientos, y como siempre piensa, siempre está condicionado. Tanto Krishnamurti, Nisargadatta, Yogananda, los grandes maestros, cuando hablan
de ver la realidad, siempre dice que para ver la realidad tienes que estar en ese estado de total conciencia del instante presente. Y porque es la única manera de ver la realidad no condicionada, ver la realidad tal como es. Para ver la realidad tal como es no tiene que haber pensamiento acerca de ella, solo tiene que haber observación. Observación pura. Desde la observación pura puedes ver lo que es por sí mismo, ¿no? Que nunca es lo que creías que era antes cuando mirabas condicionado. Entonces, pienso que la mayoría de la gente nunca ve las cosas como son, todo lo ven condicionado. En realidad, cuando la gente le preguntas, ¿sabes cómo un cerezo de un flor? Oh, un cerezo de un flor es precioso, es muy bonito. ¿Y cómo es la flor de un cerezo? ¿Cuántos pétalos tiene? Pues no sé. ¿Cómo es el tronco de un cerezo? ¿Es gris? ¿Está rugoso? Pues no sé. ¿Cómo es la hoja? Pues no sé. No has visto nunca un cerezo de flor, porque has visto un florero, ¿no? Tiene un florero en su mente. Sin embargo, cuando uno está observando un cerezo o un almendro, totalmente observándolo, ni siquiera la idea de belleza o no belleza, porque eso ya es también un condicionamiento, ¿no? Es simplemente la percepción de lo que estás viendo, la energía pura de ello, y seguramente sabrá cómo es cada cosa, cómo es un pétalo, porque la está observando realmente. Yo creo que no observamos nadie en la realidad. No podemos si no nos descondicionamos. Es totalmente imposible y todos estamos condicionados. Todos creemos algo de nosotros y creemos algo de la realidad. Y la idea, ya que no podemos estar descondicionados totalmente, es tener la mayor capacidad para tener las menos programaciones. Y la práctica de la meditación es una gran práctica para una parte del tiempo estar al menos en la percepción pura del aquí y ahora. Un momento de serenidad, de tranquilidad, de paz, de no pensamiento, que luego hace que vas por la calle andando y puedes andar estando. La gente ha pasado 10 años por una calle pensando siempre, viendo la calle cree, pero tras unas prácticas meditativas de, yo que sé, un año, un día pasa por esa calle y por primera vez se da cuenta en aquel balcón, en ese enrejado modernista que 10 años no ha visto nunca, porque nunca lo ha mirado, realmente pasaba en la calle pensando, nunca ha contemplado, pero la práctica de meditación hace que luego lo proyectes a cuando estás haciendo un masaje, cuando estás hablando con alguien que te está hablando y te quedas en ese estado de pura percepción, ¿no? Donde te está hablando con palabras pero tú estás sintiendo otras cosas. Esto también te lo quería comentar. Yo creo que una de las cosas que te hacen destacar o que la gente por lo menos pues salga de aquí aliviada, contenta y que te vaya tan bien las consultas es porque tienes esta capacidad de estar en el aquí y en el ahora también con ese paciente que te viene sin dejarte influir por tus pensamientos, por tus condicionamientos. Yo creo que hay un momento en todas las profesiones, cuando estás muy metido en la profesión, que funciona así. Cuando alguien que está trabajando en una obra, está plenamente trabajando y tal, está percibiendo lo que tendría que ver y demás. Cuando un psicólogo está plenamente escuchando a alguien, observando, sin decir esta persona está muy no sé qué, no sé cuánto, sino total, llega a percibir realmente cosas que el pensamiento siempre impide. El pensamiento siempre es un gran estorbo. Aunque aquí esta es una sociedad que da mucha historia a pensar y a pensar y a pensar, creo, como decía Osho, que tenemos demasiada historia occidental, tiene demasiadas cosas en la mente y tenemos que bajar, si no al corazón, al menos a nuestras raíces. Nuestras raíces están aquí, en el estómago. Nacemos de una madre, del vientre de una madre y además a través de un cordón umbilical que se construye antes que se construye el corazón y el cerebro. Esto es como el cuento este del niño que a su madre que se una enfermedad en un jardín precioso y dice, mamá, no te preocupes que yo cuidaré tu jardín, ¿no? Y cuando viene la madre, pasado unos meses, el jardín está todo destrozado. Pero no decías que vas a cuidarme el jardín. Mamá, te juro que todos los días he estado limpiando cada una de las flores, cada una de las hojas, he estado limpiando cada uno de los tallos, pero se me morían las plantas. Pero las has regado, mi hijo, regado. Sí, es que la importancia de las plantas no está en los tallos, en las flores, está en sus raíces. Eso que no se ve, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que nosotros tenemos las raíces en la zona de debajo del tanque inferior que dicen los chinos, jara, que dicen los japoneses, de donde nace la zona del ombligo, el ombligo. Ahí está nuestra raíz, de donde absorbemos energía y demás. De estas raíces sale el tallo del corazón y el tallo de la mente, del cerebro. Ahí se dará la flor de la sabiduría y aquí la flor del amor, pero si no se riega aquí, ¿no? Los chinos dan los tres dantien y dibujan el dantien superior como unas ondas, aire, aquí como un fuego y aquí como un caldero. Se dice que si estamos muy aquí, que es el pensamiento se nos mueve mucho el aire, todo esto lo que hay, ¿no? Si estamos muy aquí, en las emociones, encendemos un fuego que termina moviendo el aire también. Ahora, si estamos aquí, en el caldero, y encendemos el caldero, el agua del caldero, el vapor, apagará el fuego y enfriará el aire, ¿no? Entonces debemos estar muchas veces, que es parte de la meditación, ¿no? El dhyana mudra y esta posición de cuenco vacío de la mente, de estar aquí concentrado en la tierra inferior, como se hace en el taoísmo también, para calmar la mente y calmar las emociones. Siempre se habla de calmar la mente. Da igual porque la tenemos excesiva. Da igual, sí. Un pastor no, un pastor está viviendo, lleva sus ovejas, no sé qué, puede pensar incluso profundamente acerca de las cosas, pero no se puede pasar el coco, por ejemplo, ¿no? Bueno, los pastores de ahora que viven en pueblos donde también hay sí, pero esa idea a veces del pastor simple y demás, pero que era muy profundo cuando hablabas con él, porque el día a día estar con la naturaleza le daba profundidad, porque podía pensar en cosas profundas y no en y si pensáramos en cosas profundas, pero es que solo nos preocupamos y preocuparnos, ocuparnos antes de un trabajo terrible. Tú le dices a una persona, te voy a dar un trabajo para hacer, te lo voy a explicar antes, a ver si te parece difícil. Mira, el primer tiempo es que vas a tener que irte al futuro psicológico. Segundo tiempo es que tendrás que generar una imaginación o una fantasía muy fuerte. Tan fuerte que por tercer tiempo será generar una emoción. Pero como estamos en el futuro psicológico, tendrás que crear un puente al pasado para traerte esta emoción hasta el aquí y ahora. Y eso vas a tener que hacerlo mucho, mucho, mucho todos los días. Y la gente dice, uy, eso yo no voy a poder hacerlo. Eso es dificilísimo. Ese trabajo de cuatro tiempos se llama preocuparse. Es tan fácil de hacer. Es lo que hacemos constantemente. Pero es un trabajo mental. En realidad es un trabajo. ¿Qué diferencia hay con alguien que no se preocupa porque rompe uno de estos cuatro tiempos? O no se va al futuro psicológico, está más en el aquí y ahora. Si se va al pasado se culpa, entonces es alguien que se culpa, ¿no? O se va al futuro psicológico a pensar y hacer futuribles positivos, pero entonces ya no se preocupa. Si se va al futuro psicológico y tiene pensamientos negativos, pero no con mucha fuerza y no genera emociones, tampoco pasa nada. Incluso si genera una emoción, pero no se trae esa emoción negativa de aquí a ahora, entonces tampoco pasa nada porque tampoco siente nada. O sea, hay que hacer sí, sería como el soltar, el típico proyecta, piensa, haz lo que quieras, pero despréndete del resultado. Si hace eso, ya no se preocupa. No traes la emoción. Ya entonces es el cuarto tiempo el que no hace. Sea como sea, para poder preocuparte requieres un trabajo psicológico. Casi toda la gente que lo pasa mal hace un trabajo psicológico muy profundo, que cuesta mucho, que si se lo haces a alguien y le dices, te lo voy a dar como trabajo, diría, no, que me cuesta mucho. Pero como los tienen mucha facilidad, pues lo hacen fácil. ¿Qué consejo nos darías eso, cuando estamos en medio de estas cuatro fases para empezar a parar un poco la mente, a darnos cuenta y a pararla? Lo primero es ser consciente de que estás haciendo ese trabajo mental para dejar de hacerlo. Porque la gente que se preocupa cree que es natural que se preocupe y que es normal. Incluso hay gente que tiene creencias limitantes muy curiosas. Es que si no me preocupo puede pasar. Por lo tanto, no puedo no preocuparme porque si no se puede pasar. Es como un castigo de Dios. ¿Cómo que no te preocupes? Pues yo te castigaré. Tengo una paciente que me lo dice así, se preocupa por todo y dice, es que claro, si no lo pienso, es que puede que pase. ¿Podría ser una superstición? Bueno, es una creencia limitante o una creencia irracional, diría ellos, ¿no? En este caso es una creencia absurda, pero
pero que ella la cree como real y por lo tanto ejecuta una acción porque tiene una creencia que dice si no lo haces va a ser peor. Entonces, lo primero es darse cuenta de lo que haces. Quizás ahí la meditación es muy importante porque entiendes el funcionamiento de la mente observándola. Pero lo primero es ser consciente de qué estás haciendo y decidir si quieres seguir haciéndolo. Hay que estar más en el aquí y ahora. Primero porque es el único lugar donde existe y el único momento donde te puedes percibir existiendo y porque el pasado no existe y ya no hay que darle muchas más vueltas. Sirve como enseñanza. Y el futuro es un potencial que depende de lo que tú pienses, lo vas a generar o no lo vas a generar. Y esa es la historia de la que tiene uno que aprender, ¿no? Darse cuenta de que uno genera los futuros en relación a lo que piensa de sí mismo y de la realidad. Así que también debería tener mucho cuidado con qué y cómo piensa. Y a la gente que se preocupa mucho no sirve de nada ni recordarle que el 99% de las veces que se preocupa no tenía por qué hacerlo porque no ha sucedido. El 1% que sí sucedió se resolvió o lo superó. Y seguramente no sucedería de la manera que lo había pensado la persona. No, luego dices que el ser humano aprende por experiencia. No, la experiencia te dice que te equivocas continuamente, pero cuando tú aún así sigues ejecutando la acción, por lo tanto no se aprende, ni cuando lo ves tan claro, ¿no? Es como dices, es que el universo no para decirte que no piensa hacer eso que tú llevas 20 años creyendo que te va a hacer. ¿Y cómo? Te demuestra continuamente que no, pues sí, un día tiene que pasar esto, se tiene que hacer un accidente con la moto, porque... Yo creo que a lo mejor algún día ya te acaba pasando, pero decir, bueno, vale, ya, hala, ¿no? Ya estás contento. No, mucha gente cree que debe preocuparse porque si lo hace, estará preparado por si sucede, pero nadie está preparado nunca a si sucede aquello, aunque lo haya pensado un millón de veces. Claro, imagino que la gente que se preocupa es que está buscando diferentes alternativas o diferentes soluciones a un problema que creen que puede surgir. Yo creo que preocuparse es una distorsión en un campo energético. Como dice la medicina china, si te preocupas Todo mucho, si te estás dándole mucha vuelta, bueno, pues... Que yo creo que todos nos preocupamos, nos hemos preocupado en un momento dado de muchos. Sí, porque es una enseñanza de alguna manera de esta sociedad. Te enseñas primero a pensar mucho, luego a avanzarte en el tiempo. Tú vas a Bali, por ejemplo, y una cosa que te das cuenta es que la gente no piensa en el mañana. Es que hay mucha gente en muchos sitios, sobre todo en las tribus más tribales, que son del aquí y ahora. O sea, el mañana, el pasado y el no sé qué es un concepto muy abstracto. De aquí a una semana, a veces no tienen palabras ni siquiera en su léxico, en su tal, para determinar, porque viven el aquí y ahora. Aquí y ahora vamos a ir a por comida, y ahora vamos a comer aquí y ahora, y si traen la comida están contentos, si no, no son tan contentos. Y de aquí a un mes, eso es muy de Occidente, que siempre está mirando hacia adelante, y llega un momento que, como todo el mundo lo hace, piensas que es normal, y entonces te extraña cuando vas a una cultura que no funciona así, y que no le metas prisa, o mañana, la idea de mañana es una historia muy abstracta. Y en vez de tomarlo como ejemplo, nos ponemos nerviosos. Sí, encima te cabreas. Porque queremos que vayan como nosotros, sí. rápidos para... O que, ¿cómo que mañana no? Pues tendrán que saber si mañana vamos a comer o no vamos a comer, no sé qué, ¿no? O es que ellos no lo piensan. Pues quizás no, ya, cuando se despierten por la mañana ya establecerán la pauta para ese día. Y ya es mucho adelantarse. Entonces, yo creo que el preocuparse es una mala costumbre. Es una mala costumbre que tenemos aquí y que hay que empezar a aprender a vivir más el aquí y ahora. Entonces, maestros como Edgar Toyle, que enseñan en el poder de la hora, en la manera del qué y el cómo, hay que aprender de ello. Hay que hacer la práctica del aquí y ahora a través de la meditación o técnicas y funcionar así más. Y entonces hay menos dolor y hay menos de todo, porque el dolor, como hemos dicho muchas veces, es basado en lo que tú crees, en las tensiones, en lo que te va a suceder en los bloqueos energéticos. Así que cuando estás en un estado más de paz, más de tranquilidad, cuando las emociones no perturban, emociones negativas siempre significa un bloqueo y un bloqueo significa siempre dolor o alguna patología, pues desaparecen. O sea que una de las cosas para enseñar a la gente que viene aquí y que intento, y por esto hablo así, sí. es cognitivamente es a que entiendan que parte de los procesos de su dolor y dolencia está en todo esto, en que se preocupan, en que no están en su aquí ahora, en su tiempo, y bueno, y de paso, pues voy a decir,
masaje, o le voy haciendo cosas y les voy comiendo un poco. Claro, porque otra cosa que también nos lleva a tener pues, o patologías, o por lo menos engancharnos en pensamientos, es no preocuparnos mucho de nosotros mismos y preocuparnos o creer que nos preocupamos por los demás. Es otro gran error. Es muy error de las madres. Me sacrifico por mis hijos, ¿no? Es que, claro, yo dejé de estudiar por vosotros. Es que yo soy infeliz porque tuve que dar todo por vosotros. Pero es que tu hijo no quiere que tú seas infeliz. Tienes que entender que no está más feliz tu hijo el día de mañana porque tú sufres, nosotros tenemos que buscar cada uno de nosotros ese estado de bienestar haciendo lo que necesitamos. Y si lo conseguimos, haremos el bien a los demás, porque no hay nada que genere más felicidad a los demás que la felicidad de uno mismo. Nos olvidamos mucho, ¿verdad?, de nosotros. Totalmente. Es que el trabajo... la gente pretende cambiar a todo el mundo. Ellos dicen que no pueden cambiar porque son así, pero pretenden cambiar a todos los demás, ¿sabes? Cuando es una ley y cambiamos todos, no cambia nadie. Y otra cosa que aquí vemos es que por mucho que intentes cambiar a tu hijo, que intentes cambiar a tu mujer, ¿verdad?, no cambia porque tú quieras que cambie. Ahora, en el momento que yo produzco un cambio en mi interior, yo soy el que me sereno, yo soy el que me tranquilizo, yo soy el que entra en paz. Mi hijo, el adolescente, entra en paz, mi mujer entra en paz, y como un misterio, ¿no? Porque el trabajo está... Mi universo soy yo, si yo cambio, mi universo cambia. Ahí es donde ves la interrelación entre la conciencia, la mente y lo que te sucede en la realidad. Así que el trabajo siempre es un trabajo hacia nosotros, siempre. Y lo que nos pasa siempre habla de nosotros. O sea, cualquier cosa que nos está ocurriendo fuera estaba diciendo qué nos pasa a nosotros. ¿Los famosos espejos? Los espejos, las proyecciones, evidentemente. Si yo soy una persona tensa, voy a generar tensión. Si soy una persona de violencia, habrá violencia en mi entorno. Si soy una persona de paz y serenidad, todo el mundo dirá, ay, es que tú me das tanta paz y tanta serenidad. Luego se pelearán unos con otros, pero contigo siempre habrá... Exactamente, siempre habrá paz y serenidad, ¿no? Y te lo dirán. Evidentemente, generamos nuestra realidad y eso puede indicar que no existe más realidad que la propia conciencia. Y estamos hablando de la filosofía Advaita. ¿Existe la realidad independiente de tu conciencia? Tendríamos que quedar otro día para tocar el tema más profundo. Estos temas. Si es muy profundo. Si hasta para la filosofía Advaita. Muchísimas gracias, Manuel. A ti. Quiero decirte que a mí sí que me transmites mucha paz y tranquilidad. Cada vez que hago un trabajo sobre el vídeo. No, pero te lo digo en serio. Y muchas felicidades por lo que estás haciendo, porque bueno, creo que cuantas más personas como tú hayan y nos abran los ojos a los demás, pues mejor vamos a ir todos. Englobando sobre todo las filosofías, con las técnicas que utilizas en terapias, con todo, con el ser humano en su conjunto, como todo lo que es, no solo como un cuerpo. Espero volverte a tener pronto. Si no es para hablar de Advaita, hablaremos de otra cosa, no te preguntes, que tenemos muchos temas tú y yo que comentar. Como suelta la lengua, ¿no? Muchísimas gracias. A ti.